A continuación, presentaremos el diseño de circuitos combinacionales. Bueno, el aprendizaje esperado es aplicar una metodología para el diseño de circuitos combinacionales. Bueno, las diversas problemáticas que tratan de operaciones lógicas o aritméticas que dependen de señales provenientes de elementos electrónicos, tales como sensores, que pueden ser de proximidad, pulsadores, eh, sensores de posición, entre otros, y que requieren satisfacer determinadas condiciones de activación y desactivación de actuadores, tales como terminales lógicos, luces LED, una válvula, entre otros. Este tipo de problemática puede ser representado por tablas de verdad, por lo cual se puede diseñar circuitos combinacionales que permitan ejecutar y satisfacer los requerimientos de la problemática. Por lo que en esta breve presentación se presenta una metodología utilizada en sistemas digitales o electrónica digital para el diseño de circuitos combinacionales. Se debe considerar que un circuito combinacional está conformado por funciones lógicas que se implementan a través de compuertas lógicas. Entre estas nos encontramos a las compuertas AND, OR, NAND, XOR, entre otras, estudiadas previamente. Cada una de ellas tiene un comportamiento definido por su tabla de verdad, y en particular la combinación de ellos, cuando representan una función lógica, permiten cambiar el estado de la salida en función de las entradas, en un momento determinado. Por lo cual, acá en este gráfico se representa el circuito combinacional como una caja en la que existen compuertas lógicas y su salida depende de las enésimas entradas. El método de diseño trata de 4 pasos. Primero, identificar el número de entradas y salidas que tendrá el circuito a partir de la necesidad que el circuito va a satisfacer. Es por ello importante comprender al 100% el enunciado del problema y entender cuáles son los dispositivos que nos proporcionan información de entrada a nuestro circuito combinacional y cuáles son aquellos dispositivos a través de los cuales tendremos que entregar una señal de salida para definir su comportamiento. Bueno, luego se debe construir la tabla de verdad, en donde definimos el comportamiento que tendrá el circuito, indicando las variables que son de entrada, y para cada combinación de estas obtendremos una salida según el enunciado. Recuerden que la cantidad de combinaciones que podemos obtener con n variables es 2 elevado a n. Por ejemplo, si tenemos 3 señales que son de entrada, tendremos 2 elevado a 3 combinaciones. Esto es 8 en total. Luego, construida la tabla de verdad, se debe simplificar mediante alguna metodología. En este caso, cuando no contamos con la función lógica desde el inicio del planteamiento del enunciado, lo que realizaremos es aplicar el método de mapa de Maurice-Carnot, estudiado previamente. Y el cuarto paso trata de dibujar el circuito que implementa la función mediante compuertas lógicas. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Un ejemplo, paso 1, identificación del número de entradas y salidas del circuito. En este caso tiene el siguiente enunciado. Se desea diseñar un circuito de 2 entradas, X e Y, cada una es una entrada binaria. En la salida debe obtenerse el valor presente en la entrada más el número 5. Es decir, tendremos X e Y conforman
un número binario, y a ese número binario, mediante la lógica de un circuito combinacional, tendremos que sumar el valor de 5 unidades. El primer paso es la construcción de la tabla de verdad. En este caso las entradas son 2, por lo cual tenemos 4 posibilidades de combinaciones entre estos valores. En este caso, x e y han sido considerados como el y, el dígito binario de menor significancia, y el x como el dígito binario de mayor significancia. Tenemos 4 combinaciones que están indicadas. Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Luego, a cada valor tendremos que sumar 5. Al sumar 5 a este valor correspondiente a dos dígitos binarios, existe la posibilidad que obtengamos el valor máximo, que sería el tener 3 en binario y sumarle 5, eso significa un 8 binario. Entonces acá tenemos 4 variables de salida que nos permitirán representar ese número 8. Entonces, cuando tenemos 0 en la entrada, se le sumamos 5 y tenemos acá un 5 en binario. Si tenemos un 1, acá tendremos un 6 en binario. Si tenemos un 2, tendremos 2 más 5, son 7 en binario. Y luego 3 más 5, tendremos 8 en binario. Luego que tenemos la tabla definida, tendremos que aplicar una metodología para encontrar una función lógica. En este caso, aplicaremos el método de mapa de Carnot. Acá, de inmediato tenemos construidas las tablas. Como son dos variables, tendremos un mapa de dos variables, que es una matriz de 2 por 2. Para cada una de las salidas, se construirá un mapa de Carnot, en el que respectivamente para el mapa correspondiente a la variable S0 se van a transcribir los unos desde la tabla. Bueno, esto se realizará en cada uno de los casos. Para la variable S1 también se transcribirán los unos, para S2 y finalmente para S3. En estos 4 mapas, el siguiente paso del método de mapa de Carnot es agruparlos en subcubos o grupos en cantidades potencia de A2. En el caso de S1 se ha creado solo un grupo y luego se analiza cuál es la variable que cambia. Entonces acá la variable que cambia es x, por lo cual se mantiene y, pero en 0, por lo cual la variable y queda negada. Luego, en el mapa de S1 tenemos dos unos que no se pueden reunir ya que están en la diagonal, así que cada uno de ellos es de manera independiente un grupo. Por cada uno de ellos se obtiene un producto. Este es el método de obtención de una suma de productos. Por S1, que está marcado en el grupo rojo, las dos variables se mantienen, x e y. X es 1, y es 0, por lo cual va negada, más el grupo azul corresponde a la variable x en 0, por lo cual queda negada, e y en 1 queda normal, y luego esto queda sumado. Entonces tenemos la función correspondiente a S1. Luego, la función correspondiente a S2 se origina también de la agrupación de unos. Acá hay dos grupos que deben ser del mayor tamaño posible, por lo cual aquí hay un 1 que es compartido, el que se ve en la intersección del grupo rojo y el grupo azul. Por el primer grupo, que está en azul, la variable que cambia es x, por lo cual se mantiene y en 0 y queda negada. Para el grupo en rojo, la variable que cambia es y, que pasa de 0 a 1,
por lo cual se mantiene la variable x en 0 y queda negada. Luego, la función lógica para S2 es la suma de ambos. Y finalmente, para el grupo de la variable S3, que existe solamente un 1, tenemos solo un grupo de un 1. Las variables se mantienen ambas x e y en 1, por lo cual se obtiene solo un producto. Cada una de estas funciones ahora tendrá que ser representada mediante compuertas lógicas. La opción más sencilla es una simulación, aunque lo ideal también es implementarlo en una placa tipo prototipos o protoboard. Entonces vamos a representar en el paso 4 estas funciones en el software Proteus. Acá cuento con un software Proteus, una versión portable. Este software es bastante sencillo de utilizar. Voy a crear un nuevo proyecto. Ya, acá estamos en el esquemático de Proteus.